Buenas tardes, la tarea correspondiente es la número 3, biomoléculas orgánicas. Mi nombre es Edna Piedad González Ortiz, presentado a la tutora Edith Alejandra Carreño. Como primer tema encontramos las biomoléculas orgánicas, que son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas por los seres vivos. Podemos dividirlas en 5 grandes grupos, como son lípidos, glúcidos, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas. Los carbohidratos. Los carbohidratos son alimentos cuya constitución química está formada por una molécula de carbono, hidrógeno y oxígeno. Como pueden observar en la diapositiva se encuentran las imágenes. Las características de los carbohidratos. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en el agua y almacenan energía. Los carbohidratos se clasifican por la posición, grupo carbonilo, aldosas, cetonas, glucosa, fructosa. Con el número de átomo de carbono, triosa, aldotriosa, tetrosas, cetotetrosas, pentosas, cetopentosas, hexosas, aldohexosas. Por la cantidad de unidades de sacáridos, monosacáridos, galactosa, disacáridos, lactosa, polisacáridos, celulosa. Las funciones de los carbohidratos son: la fuente de energía inmediata para las células, glucosa; la fuente de energía de reserva, glucógeno; las estructurales, quitina, celulosa, osaminoglucanas; y los precursores de moléculas que son de gran importancia. Como podemos observar en las siguientes imágenes encontradas en la diapositiva. Los lípidos. Los lípidos son conjuntos de moléculas orgánicas que se constituyen principalmente por carbono, hidrógeno en menor medida por el oxígeno. Las características de los lípidos son conjuntos de biomoléculas muy heterogéneas desde su punto de vista químico. No forman macromoléculas, es decir, no forman polímeros de elevada masa molecular. Son insolubles en el agua y solubles en disolventes apolares orgánicos. La clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en saponificables y no saponificables. Los saponificables encontramos lípidos simples, los lípidos simples, las grasas neutras y las ceras, y en los lípidos simples, fosfolípidos, glucolípidos, los esteroides y encontramos el colesterol y la cortisona. Los terpenos encontramos también el caroteno y la vitamina A. Las funciones de los lípidos. En las funciones de los lípidos encontramos su definición: la reserva energética, que proporciona 4 veces más energía por mol de glucosa; la estructural, que es el componente fundamental de las membranas celulares; la protectora, que actúa como aislante térmico de la grasa que se encuentra alrededor de algunos órganos; la reguladora, que actúa regulando importantes funciones fisiológicas; y las específicas, que son pigmentos fotosintéticos encargados de absorber la luz. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de los monómeros, denominados nucleótidos, y unidos mediante enlaces
fosfodiésteres, como podemos observar en la diapositiva, están las imágenes. Las características de los ácidos nucleicos son: entre ellas se encuentra en el núcleo de una célula, es un término que involucra el ADN y a todos los tipos de ARN. Es la manera en que un organismo guarda, traduce y pasa su información genética. Los ácidos nucleicos están hechos de cadenas de nucleótidos. Los ácidos nucleicos se clasifican en DNA o ADN, ácido desoxirribonucleico, RNA o ARN, ácido ribonucleico. En la primera, como observamos en la diapositiva, encontramos el monocatenario, una hebra lineal o circular, que es un virus. En el bicatenario, dos hebras, que es la lineal y la circular, que encontramos núcleo de células eucarióticas y las bacterias, mitocondrias, cloroplastos. En la RNA o ARN, ácido ribonucleico, encontramos el monocatenario y el bicatenario. Entre ellos encontramos el ARN, el que es el mensajero del RNAM, ARN transferente al RNAT, ARN ribosómico, RNAR, y el ARN nucleolar, RNAN. Y el último es un virus. La función de los ácidos nucleicos son ADN y ARN. El ADN se almacena y transmite la información genética, dirige el proceso de síntesis de proteínas, constituye el material genético y forma los genes. El ARN ejecuta las órdenes contenidas en el ADN y se encarga de sintetizar las proteínas. Las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocido como enlace peptídico. Bueno, las características de las proteínas. Son las moléculas orgánicas más abundantes en las células. Su importancia radica en la variedad de funciones que desempeñan. Se pueden definir como polímeros formados por la unión de aminoácidos. Las proteínas se clasifican según su composición, simple, holoproteínas, complejas, heteroproteínas. Según su conformación, fibrosa, globulares. Según su solubilidad, albuminas, globulinas, glutelinas y prolaminas. Las funciones de las proteínas. Como encontramos en la imagen, se van a ver algunas funciones de las proteínas. La función estructural, el colágeno. Función movimiento, actina y miosina. Función inmune, células defensivas. Función hormonal, hormona de crecimiento. Función digestiva, enzimas digestivas. Transporte de nutrientes, hemoglobina. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado y sea de su agrado la siguiente presentación.